Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Camilo José Cela. En este vídeo voy a comentar, valorar, interpretar algunas de las frases de este gran escritor gallego que fue Camilo José Cela, que nació en España en el año 1916 y murió en el año 2002. Dejó grandes obras escritas, grandes novelas, y recibió también numerosos premios, entre ellos, por ejemplo, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1987, el Premio Nobel de Literatura en 1989, por lo que se dijo que era una prosa rica e intensiva, que con una compasión moderada, que constituye una visión desafiante de la vulnerabilidad del hombre, y también el Premio Cervantes en el año 1995. Podemos decir que sus obras literarias son magníficas, sus novelas son extraordinarias. Era un gran dominador del lenguaje español y es uno de los escritores más importantes de la historia de España, sin ninguna duda, y a nivel mundial también. A partir de ahora comentaré algunas citas célebres de Camilo José Cela, dando mis propias interpretaciones al respecto. La primera que quiero comentar es la siguiente. Escribe Camilo José Cela: yo creo que no hay tiempo para nada. Yo creo que si el tiempo sobra es porque, como es tan poco, no sabemos qué hacer con él. Es una frase extraordinariamente brillante, en mi opinión. Él generalmente decía frases así, como esta, muy contundentes, muy claras, muy incisivas. Y efectivamente, la vida de las personas pues es más bien breve, porque prácticamente ninguna persona vive 1.000.000 de horas. Y una persona que vive a 100 años vive aproximadamente 36.500 días, que aparentemente parece muchísimo, pero no es tanto. Si descontamos las noches que dormimos y descontamos el periodo de la primera infancia y el periodo de la extrema vejez, si es que se llega a ella, pues realmente vemos que el tiempo que tenemos es muy limitado, podríamos decir. Se entiende, por tanto, perfectamente que Cela diga que a veces parece que sobra el tiempo porque las personas no saben qué escoger para realizar actividades. Porque diríamos que si nos fijamos en el mundo, en la realidad, hay muchísimas cosas que podríamos hacer en cada momento y hay que saber elegir las más acertadas para nosotros, para nuestra felicidad. Y eso es una tarea también compleja, con lo cual también hay que dedicar tiempo a saber qué queremos hacer en la vida. Es otra de las cosas que tenemos que decidir y que requiere también tiempo de vida, o algún tiempo al menos. Por lo tanto, es una frase realmente muy sugestiva la que pues escribe Camilo José Cela. Efectivamente, hay tantísimas cosas que podemos hacer que a veces es difícil decidirse por las que son mejores para nosotros, pero es una tarea que creo que se puede resolver bien también. Si nos fijamos en lo que nos atrae más, nos gusta más, nos entusiasma más, pues eso probablemente es lo que tengamos que hacer. Y por supuesto también hay que experimentar distintas cosas para ver qué es lo que más nos gusta o qué es lo que no nos gusta realmente, y así saber elegir mejor qué hacer con el tiempo del que disponemos. Otra de las frases que se pueden comentar de Camilo José Cela es esta, en la que dice: es mejor y más sano para el alma, se dijo hace ya tiempo, gastarse que enmohecerse. Yo la interpreto esta frase en el sentido de que si no hacemos cosas en la vida, si no somos activos en la vida también, en la existencia, pues de alguna manera nos enmohecemos, nos oxidamos de alguna manera, y eso no es lo propio del ser humano. Tenemos que ser personas, creo yo, activas, emprendedoras hasta cierto punto, por lo menos, que inventemos nuestra propia vida, que inventemos las cosas que queremos hacer, que busquemos lo que nos apasiona y lo hagamos, y eso sería la mejor forma de gastar el tiempo. Por otra parte, también tiene otras frases en las que se manifiesta su experiencia como observador de la naturaleza humana, de la realidad humana, de la sociedad de su tiempo en la que él vivió, que fue prácticamente gran parte del siglo XX y principios del siglo XXI, y por eso llega a decir que la muerte es dulce, pero su antesala es cruel. No de una forma general, podríamos decir, porque hay muertes que son repentinas, muchas,
pero es verdad también que hay otras muchas muertes que sí son realmente dolorosas y que se extienden durante el tiempo. Por lo tanto, pues tiene razón en lo que dice, en lo que escribe Camilo José Cela. En cuanto pues, a otras de sus frases, quizás de las más conocidas que él ha pronunciado o ha escrito a lo largo de su vida, hay una que no me resisto a comentar un poco, que es la que dice: el que resiste gana. En efecto, en muchas situaciones de la vida, y él, que era pues un gran novelista, lo describe en sus novelas, de distintas formas, por supuesto, y en sus escritos literarios de forma general, es que es verdad que al final resistir supone vencer. Diríamos, a lo que no se resiste ya es a la muerte, por supuesto, cuando llega, pero sí que resistir en los propios avatares de la existencia es algo, pues diríamos, muy necesario si queremos perdurar en el tiempo, si queremos conseguir en parte al menos lo que queremos, o en algunas ocasiones todo lo que deseamos, y por tanto me parece estupendo que él insista en este tipo de planteamientos de la resiliencia, de la resistencia, podríamos decir, ante las circunstancias, ante las situaciones en las que nos pone la propia existencia. Por otra parte, también hay otras frases en las que Camilo José Cela muestra pues mucha ironía y muestra también pues un conocimiento de lo que es la realidad, de lo que es la vida humana en toda su complejidad, en toda su amplitud, y esto se manifiesta, por ejemplo, en la frase que ahora voy a comentar, la que dice: para el éxito sobra el talento, para la felicidad ni basta. Efectivamente, son como dos frases en una, con dos significados complementarios pero diferentes. Por ejemplo, en la primera parte dice: para el éxito sobra el talento, porque muchas veces el éxito es resultado pues a veces de la originalidad, de la impulsividad, de la espontaneidad en muchos casos también, pero sobre todo, especialmente, en mi opinión, de la perseverancia y de la tenacidad. Y no necesariamente eso está directamente unido a la capacidad o al talento, aunque en parte yo diría que sí, o estoy seguro de que sí, pero fundamentalmente se podría entender de esa manera. En cuanto a la felicidad, pues hay personas muy talentosas que no son felices, porque igual no desarrollan un tipo de habilidades que les haga tener pues más satisfacciones en la vida, o llevar una vida más satisfactoria de forma general, con determinados tipos de conducta que faciliten pues mayores gozos, mayores alegrías, etc. En cualquier caso, pues esta frase es muy ingeniosa y realmente responde a lo que él conocía por experiencia propia de la vida. Por otra parte, también él daba una extraordinaria importancia pues al trabajo intelectual, a la actividad de los inventores, de los escritores, de los científicos, de los médicos, etc. Y por lo tanto así lo expresa en otra de sus frases. Dice Camilo José Cela: una huelga de intelectuales, que es un supuesto improbable, paralizaría la marcha del mundo. En efecto, si los ingenieros, científicos, tecnólogos, técnicos, investigadores, por ejemplo, en el ámbito de la química, de la biología, o de la biología molecular, o de la neurociencia, etc., y también pues, de otras actividades científicas, pues se pusieran en huelga, pues eso sería un desastre para la humanidad. Eso es algo seguro. Otra cuestión distinta es que efectivamente es algo que es improbable, o muy improbable, de una manera generalizada al menos. Por lo tanto, pues esto supone poner el punto de observación en una cuestión que es la función de los intelectuales en el conjunto del saber, podríamos decir. Y es una función que no abarca solo lo relativo a los conocimientos, sino que abarca al funcionamiento del mundo, de la realidad. En ese sentido, los avances técnicos, científicos y tecnológicos son esenciales para el progreso mundial. Eso es indudable. También pues Camilo José Cela
analiza los efectos del transcurrir del tiempo, de los años, de las décadas, etc. Y tiene pues una frase muy interesante que dice: a 7 años de un suceso, el suceso ya es otro. ¿Por qué? Porque, diríamos, al suceso en sí mismo se han superpuesto muchas capas interpretativas de los historiadores, de los periodistas, de los investigadores en general, de los que han analizado el suceso, y por lo tanto el suceso, aunque es el mismo en el fondo, ya es otro de alguna manera por la cantidad de interpretaciones que se han añadido a lo que ha sucedido. Porque eso es algo que sucede también incluso con las novelas, que aunque tengan unas interpretaciones en los primeros momentos en que salen publicadas, o en los primeros días o meses o el primer año, podríamos decir, luego cuando pasan una serie de años, pues permanece la obra literaria, pero también tiene más interpretaciones que se añaden a las ya que se habían realizado. Por lo tanto, esto se aplica pues a cualquier suceso, a cualquier acción, a cualquier producto cultural o a cualquier creación cultural también. En cuanto a otras frases que escribió Camilo José Cela, también muy brillantes, pues cabe destacar, por ejemplo, varias más. Por ejemplo, la que dice: la inspiración es trabajar una buena porción de horas. En efecto, al final es cuestión de esfuerzo, de trabajo, el desarrollar pues buenas obras literarias o buenos escritos de calidad, por ejemplo. Y al final eso se aplica a cualquier arte, a cualquier actividad. Un pintor tiene que dedicar pues un número de horas que puede ser mayor o menor según la obra pictórica que esté componiendo. Un músico también, a la hora de componer música, pues tiene que dedicarle también horas, tiempo, para perfeccionar esa composición musical que ya ha escrito, perfilarla, retocarla, perfeccionarla, pulirla, etcétera, si es que es necesario, claro. Y también, por ejemplo, tiene otra frase muy interesante, Camilo José Cela, que dice: para escribir solo hay que tener algo que decir. Porque teniendo pues una historia que contar o varias historias que contar, se pueden entretejer de distinta manera, se pueden buscar distintos hilos narrativos, y en ese sentido luego es una cuestión de ir pues combinando elementos en la escritura de la novela o del ensayo o de lo que se tenga que escribir, o de la poesía incluso, o el teatro, etcétera, y al final pues se termina la obra escrita, la obra literaria, y al final pues es contar una historia o contar pues una trama o desarrollar un diálogo, por ejemplo en las obras de teatro, por ejemplo, pero al final se trata de querer contar algo. Eso es lo que se desarrolla en la literatura, y por supuesto en las obras de ensayo, en obras por ejemplo de tipo filosófico, ahí pues se trata de también hablar sobre ideas o decir cuestiones sobre ideas, sobre conceptos, y en eso consiste al final escribir. Bueno, por otra parte, también él, como era una persona muy observadora, resalta el valor, diríamos, del diálogo, el valor de las conversaciones, como algo fundamental para los escritores, por ejemplo, pero también, por supuesto, para cualquier intelectual, para los filósofos, para los políticos, para los científicos, etcétera. Y dice Camilo José Cela lo siguiente al respecto: cuando viajo, lo que más me interesa es la gente, porque solo hablando con ella se conoce el ambiente. Puede referirse fundamentalmente pues, a distintos pueblos, ciudades de España, zonas de España determinadas. También, por supuesto, podemos pensar en Latinoamérica, en la que en gran parte de ese territorio se habla también español o castellano. Y, por supuesto, si se conocen idiomas como el inglés, el francés, el alemán, el italiano, etcétera, pues también se puede investigar la vida de la gente hablando, conversando. Incluso a veces observando las costumbres de las personas en los distintos países, sin conocer bien el idioma, también se pueden aprender muchísimas cosas, porque hay ambientes muy diversos, muy diferentes, y eso es algo que los escritores, en general los artistas, también los pintores, escultores, fotógrafos, etcétera, pues también pueden apreciar y valorar, y utilizarlo también en sus obras, en sus escritos, etcétera. Por otra parte, también
tiene más frases. Hay una, por ejemplo, referida a los escritores, que realmente es una frase magnífica, en mi opinión, que dice así: si el escritor no se siente capaz de dejarse morir de hambre, debe cambiar de oficio. La verdad del escritor no coincide con la verdad de quienes reparten el oro. En efecto, porque la calidad literaria y la capacidad de contar y de escribir y de describir realidades, o simplemente de exponer pensamientos de una forma también adecuada, pues es algo que, si se desea en profundidad, hay que desarrollar al máximo y de la mejor manera posible, y eso sería, diríamos, el premio fundamental de los que se dedican a escribir, y por tanto es algo absolutamente deseable que eso sea de esa manera. Por otra parte, también tiene otras muchísimas frases, por supuesto. Por ejemplo, en cuanto a la libertad, dice: la libertad es una sensación, a veces puede alcanzarse encerrado en una jaula como un pájaro. Efectivamente, hay muchas formas de libertad y de entenderla también, y por lo tanto es una cuestión de sensación psicológica fundamentalmente, más que de sensación física, y creo que así se podría entender interpretando el espíritu de lo que dice el propio Camilo José Cela. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir esta frase en sus redes sociales, este comentario de frases, en las redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.